que nos compete, que es Doctrinas Bíblicas 1. Como ustedes ya tienen pues el material en sus manos, yo quiero hacer un resumen de todo lo que hemos estado trabajando, de todo lo que hemos estado aprendiendo en esta materia. Ustedes son nuevos en teología y a muchos quizás les parecerá bastante aburrido o tedioso la forma en cómo lo estábamos haciendo anteriormente, pero a partir de este momento vamos a iniciar con esta modalidad. Quiero iniciar desde el principio de las clases dando un resumen acerca de todo lo que hemos estudiado a esta fecha, principalmente hablando de la temática que nos corresponde o nos correspondió ver cuando estudiamos las 4 fuentes del conocimiento de Dios. ¿Por qué es importante conocer esas fuentes del conocimiento de Dios? A lo largo de la historia el hombre ha venido, si lo queremos llamar, evolucionando en el conocimiento. Ha venido entrando en etapas, Dios ha venido tratando con el hombre de diferentes maneras. En teología se conoce como las dispensaciones en las cuales Dios ha tratado con el hombre, pero acá lo que nosotros vamos a ver son 4 fuentes importantes del conocimiento. La primera era la intuición, la segunda era la tradición, la razón y la revelación. ¿Por qué esta fuente del conocimiento? Bueno, la intuición, como algo natural en el ser humano, aquello que viene innato en el hombre, es importante conocerlo porque cada uno de nosotros sabemos que en el hombre existe esa capacidad de poder razonar, esa capacidad de poder comprender, de poder concluir que hay un ser superior. Esa es la parte primitiva en la cual el hombre ha venido al conocimiento de Dios. Luego de ello, a medida que el hombre entró en la etapa del pecado, cuando el hombre desobedeció, Adán desobedeció a Dios, la forma ya de comunicar la relación con Dios ya no fue solamente por la intuición. Acordémonos que el pecado hace que el hombre traiga su naturaleza inclinada hacia el mal y no hacia Dios. La forma de comunicar quién es Dios o cómo es Dios ya se hizo en base a la tradición. Cuando hablamos de la tradición, hablamos de aquel aspecto importante en la comunicación del hombre antiguo, en la cual pues era de tipo oral, y esta, según lo que hemos estudiado, se dividía en 2, la tradición remota y la tradición presente. Dentro de que era la tradición remota, establecíamos nosotros que son todas aquellas capacidades que el hombre al caer en el pecado fue desarrollando, fue comentando, fue dando a conocer acerca de Dios. Adán transmitió a sus hijos el conocimiento de Dios mediante la tradición. Todas las personas de aquel tiempo, en los tiempos bíblicos antiguos, conocieron de Dios en base a la tradición. Ahora, cuando nos venimos a la tradición presente, nos damos cuenta nosotros que aún en nuestros tiempos hay personas que todavía conocen a Dios o tratan de buscar a Dios por medio de la tradición. Es la costumbre que vemos en algunas religiones, las cuales no han dejado todavía de utilizar este medio para poder comunicar un conocimiento acerca de Dios. Después de ello está la razón. ¿Qué implica la razón? La razón implica la capacidad del hombre de poder concluir, de poder llegar a una conclusión de lo que ve a su alrededor. El apóstol Pablo habla allá en la carta a los Romanos, en el capítulo 1, versículos del 18 en adelante, en relación a que Dios se ha revelado al hombre por medio de la naturaleza. La parte del teísmo naturalista, que ya vimos también en estas clases, nos lleva a concluir que Dios siempre se ha revelado al hombre. La razón juega un papel muy importante, ya que en ella el hombre concluye, en ella el hombre discierne, en ella el hombre llega a ver la creación de Dios y llega a concluir que existe un ser superior. Finalmente, tenemos la revelación, que es la parte más importante acerca del conocimiento de Dios, ya que en ella nosotros podemos contemplar muchas cosas que no podemos tener por la tradición ni por la razón, sino que solamente las vemos en la tradición. Concluyendo este tema, que fue uno de los primeros temas que vimos, llegamos nosotros entonces a esta conclusión, y es que la revelación, que es la materia, que es lo que va a alimentar nuestro estudio de la teología sistemática, que es la fuente principal de la teología sistemática, nos va a llevar a conocer muy ampliamente lo que es el conocimiento de la persona de Dios. Es decir, llegar a conocer la personalidad de Dios, llegar a conocer el por qué Dios es un Dios personal, llegar a conocer el por qué Dios es un Dios que trasciende, es un Dios que se comunica, es un Dios que está con nosotros en todo momento, es un Dios que escucha nuestras oraciones, es un Dios que está pendiente de nosotros, va a ser por medio de la revelación.
En la revelación nosotros podemos encontrar muchas características y atributos de Dios, cosas que no conocemos tanto en la razón, al mismo tiempo no conocemos aún también en el teísmo naturalista, ya que la naturaleza nos muestra a un Dios poderoso, pero la revelación nos muestra a un Dios de amor, nos muestra a un Dios misericordioso, nos muestra el plan de salvación que Dios desde antes de la creación del mundo tenía establecido para aquellos que creyeran en Él. Continuando entonces con nuestra temática y siguiendo de forma continua lo que hemos visto, teníamos los argumentos teístas. Al hablar de argumentos teístas hablamos de todas aquellas argumentaciones que el hombre hace, que el hombre tiene o que el hombre concluye para poder explicar o para poder llevar un mensaje más directo de aquellas cosas que nos ayudan a poder creer en un ser superior. Los ateos establecen y dicen que Dios no existe. La Biblia en el Salmo 14:1 dice el necio en su corazón no hay Dios. Los argumentos teístas entonces nos ayudan a comprender cómo nosotros podemos llegar a concretizar la personalidad de Dios, cómo nosotros podemos hacer evidente en nosotros aquello que parece lejano, que parece incomprensible, pero en base a estos argumentos nosotros podemos llegar fácilmente a conocer la personalidad de Dios, que ese es el objeto. Dentro de los argumentos teníamos nosotros el argumento cosmológico, el argumento teleológico y el argumento antropológico. Cuando hablábamos de estos argumentos establecíamos nosotros de que el argumento cosmológico, por ejemplo, nos da una evidencia de la existencia de un ser inteligente, nos da la evidencia de la creación, de cómo Dios creó todas las cosas. Este argumento, decíamos en el estudio, viene del efecto a la causa. ¿Por qué? Porque en la evidencia que tenemos nosotros es en donde podemos concluir que el argumento cosmológico nos ayuda a entender que existe un ser superior, un ser inteligente, un ser creador, que nos da a nosotros esa seguridad, nos da a nosotros ese creer fielmente de que Dios existe, de que Dios está ahí, nos muestra su poder, nos muestra todo aquel bien que Dios ha querido hacer con la humanidad, el propósito de la humanidad. Luego hablábamos del argumento teleológico. El argumento teleológico que decíamos que establecía que todo tiene una razón de ser. Hemos escuchado por mucho tiempo quizás en nuestro colegio o cuando estudiábamos el hecho de la teoría del Big Bang, la teoría en la cual nos dicen a nosotros que por medio de una gran explosión se creó el universo. Sinceramente yo nunca he visto que después de una explosión haya un orden pero tan sistemático y tan perfecto como lo que vemos ahora en la creación. Vemos cómo las leyes que rigen la naturaleza no han nacido o no salieron, si lo queremos llamar así, de una explosión, sino que vemos que hay un Dios, un ser inteligente, un ser de orden, un ser que le dio todos los lineamientos a la creación misma para que pudiese desarrollarse, para que pudiese llegar a ser un ambiente especial y específico para que el hombre se desarrollara en él. Entonces el argumento teleológico nos da a nosotros esa información de saber que todo lo que está en la creación ha sido diseñado y está ordenado según ese ser inteligente que es Dios, que nos hace ver el argumento cosmológico. Llegamos entonces al argumento antropológico. Cuando hablamos del argumento antropológico, hablamos del argumento moral. Aquel argumento que nos da a nosotros esa calificación, si lo queremos llamar, o nos señala como seres morales, como seres que hemos sido creados a imagen y semejanza de Dios, como dice la palabra. En ese concepto, entonces, el argumento antropológico nos lleva a concluir de que lo que está en la criatura está en el Creador. El hombre no puede ser, como dicen los científicos o como dicen los filósofos, el producto de una evolución de materia, de llegar a tener ese conocimiento y esa capacidad intelectual, esa personalidad por medio de una evolución. La palabra dice que Dios sopló al hombre y el hombre fue un ser viviente. Allí en ese soplo divino, Dios comparte con nosotros su personalidad. No somos dioses, no estoy queriendo decir eso, sino que somos hechos a imagen y semejanza de Dios.
Porque la imagen y semejanza que el hombre tiene en Dios no está en su cuerpo físico, sino que está en su personalidad, está en sus pensamientos, en sus sentimientos y en sus emociones. Entonces el argumento antropológico nos ayuda a comprender esa forma real, comprobada, de que nosotros somos personas y Dios es una persona con la cual podemos interactuar, con la cual podemos comunicarnos. Dios nos escucha, Dios nos comprende, Dios se entristece, Dios tiene sentimiento, Dios tiene voluntad. Las oraciones son contestadas por esa voluntad que Dios tiene y en la cual nosotros, como imagen de Él, también las aportamos, también las tenemos para compartirlas con aquellos semejantes que están alrededor nuestro, con aquellos que necesitan un consuelo, con aquellos que necesitan misericordia. Ahí estamos nosotros. Ese argumento entonces nos ayuda a llegar a esa conclusión de que lo que está en el Creador está en la criatura. Luego teníamos los argumentos antiteístas, aquellos pensamientos y filosofías que van en contra de la existencia de Dios. Hablábamos del ateísmo, hablábamos del agnosticismo, hablábamos de la evolución, del materialismo, del politeísmo, como argumentos antiteístas. Quizás no voy a entrar mucho en discusión con ello porque prácticamente pues todos están enfocados en negar la existencia de Dios. Unos de otra manera, otros de otra forma, aunque el politeísmo habla de la existencia de muchos dioses, ¿verdad? El agnosticismo habla de que no hay forma de conocer o no conocer si existe Dios, pero todos van enfocados a decir pues de que Dios no existe. Luego veíamos la personalidad de Dios. Dentro de lo que es la personalidad de Dios, llegamos a comprender que Dios tiene atributos, atributos los cuales comparte con la criatura que somos nosotros. Los atributos de Dios se dividen en comunicables e incomunicables, según el material que usted posee y el cual ha estudiado, y sabemos nosotros que cada uno tiene una función. Sabemos nosotros de que los incomunicables son aquellos que Dios no puso en la criatura o no le dio a la criatura, como son la omnisciencia, la omnipresencia, la omnipotencia, la aceidad, pero sí tenemos atributos comunicables que Dios ha compartido con nosotros, como es el amor, la misericordia, la bondad, la obediencia, la santidad, los cuales nos dan a nosotros una perspectiva de que el Creador, cuando dice aquellas palabras, sed santos porque yo soy santo, nos lleva a esa conclusión de que nosotros podemos, con la ayuda del Espíritu Santo, poder ser obedientes y fieles a Dios. Luego el siguiente tema eran los atributos de Dios ya específicos o ya detallados, los cuales pues mencioné de una forma rápida por el tiempo, para que nosotros tengamos un conocimiento pleno de aquellas capacidades que están en nosotros como criatura. ¿A dónde se vienen a perfeccionar estos atributos? Estos atributos se vienen a perfeccionar en el ser humano cuando nacemos de nuevo. Cuando entramos en la dimensión de la salvación por gracia, por medio de la fe en Jesucristo. Cuando hacemos cuando entramos, como dice Juan 1, 12 y 13, a ser nuevas criaturas. Ya no engendradas ni por carne, ni por sangre, ni por voluntad de varón, sino que engendrados por Dios, engendrados de Dios espiritualmente. Esa nueva criatura que es regenerada en nosotros. A partir de allí, son más evidentes la forma en cómo los atributos que Dios comparte con nosotros son de beneficio para todos aquellos que pertenecemos al reino de Dios. Me voy a quedar hasta acá con esta primera emisión de este video, ya que, mis hermanos, esperamos continuar en esta actividad para que usted pueda tener una mejor apreciación de lo que está estudiando. El equipo de trabajo y nuestros directores se han esforzado porque hagamos este tipo de programa para que usted tenga ya una mejor apreciación de las clases de teología online. Espero que siga adelante, espero que no desmaye, espero que atienda todas las indicaciones que se le hagan, espero su esfuerzo, ya que sin esfuerzo pues nos vamos a quedar a medias. Y el Señor no nos ha llamado para quedarnos, el Señor nos ha llamado a un ministerio precioso, el cual es irrevocable. Por lo tanto, lo dejo hasta acá, que Dios me le bendiga. Recibe tus clases, intercambia información en cualquier parte y en todo momento. Colegio de Teología Online.